¿Te has detenido a pensar por qué, incluso cuando todo parece estar bien, existe una inquietud silenciosa que insiste en acompañarte? ¿Por qué repites los mismos patrones, aunque jures que esta vez será diferente? ¿Por qué eliges exactamente a las personas que terminarán decepcionándote? ¿Por qué saboteas lo bueno cuando finalmente llega? Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿y si las decisiones que crees que son completamente tuyas estuvieran siendo guiadas por una parte de tu mente que nunca has conocido de verdad? Carl Jung dijo algo que lo cambia todo. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero despertar, advirtió, no siempre es una experiencia cómoda. Muchas veces significa encontrar versiones de nosotros mismos que hemos pasado toda la vida intentando ignorar. Existe una idea que atraviesa toda la obra de Jung y que cuando se comprende transforma por completo la manera en que nos vemos a nosotros mismos. La mayor parte de tu vida no está guiada por tu conciencia, está guiada por fuerzas invisibles que habitan en las profundidades de tu mente. A primera vista parece exagerado, pero basta con observar tu propia vida. ¿Cuántas veces te prometiste que cambiarías un comportamiento y pocos días después repetiste exactamente el mismo patrón? ¿Cuántas relaciones similares has tenido? ¿Cuántos errores calcados? ¿Cuántos miedos que aparecen siempre con distinta cara, pero con el mismo fondo? Jung creía que esas repeticiones rara vez son obra del azar. Hay una región de la psique que trabaja en silencio, registrando experiencias, traumas, deseos reprimidos y emociones que la conciencia prefiere ocultar. Y lo más inquietante es que esa parte no permanece dormida. Influye en tus decisiones, determina tus reacciones y moldea tu personalidad sin pedirte permiso. Mientras crees que estás decidiendo libremente, muchas veces solo estás siguiendo guiones escritos años atrás por experiencias que nunca enfrentaste de verdad. Imagina un teatro completamente oscuro. En el escenario, un actor representa tu vida frente a todos. Sonríe, trabaja, ama, hace planes y cree controlar cada uno de sus movimientos. Pero detrás del telón existe un director invisible que modifica el guión, cambia los diálogos y decide cuándo debe surgir cada emoción. El actor piensa que está improvisando. En realidad, solo ejecuta instrucciones cuya existencia nunca llegó a percibir. Eso eres tú. Eso somos todos mientras no miramos hacia adentro. Por eso conocerse de verdad es una tarea mucho más difícil de lo que parece. No basta con observar lo que mostramos al mundo. Hace falta el valor de mirar lo que ocultamos incluso de nosotros mismos. Y esa es quizás la mayor paradoja de la existencia humana. Pasamos años intentando comprender el comportamiento de los demás mientras seguimos siendo extranjeros dentro de nuestra propia mente. Nietzsche tampoco escribió para consolar a nadie. Su filosofía nació de la convicción de que la verdad, cuando finalmente se revela, rara vez es amable, rompe ilusiones, destruye certezas y obliga al individuo a evitar una realidad que pasó años intentando evitar. Vivimos rodeados de reglas y expectativas que muchas veces aceptamos sin cuestionarlos jamás. Elegimos profesiones para complacer a la familia, ocultamos opiniones para ser aceptados, moldeamos nuestra personalidad para recibir aprobación y poco a poco dejamos de vivir una vida auténtica y comenzamos a interpretar un personaje. Lo más inquietante es que ese personaje se vuelve tan convincente que terminamos olvidando quiénes somos en realidad. Nietzsche lo resumió en una frase devastadora: conviértete en quien eres, simple en apariencia, casi insoportable en práctica. Porque ¿cómo puede alguien convertirse en quien realmente es si ha pasado décadas ocultando sus deseos, reprimiendo sus impulsos y viviendo para satisfacer las expectativas de los demás? Esa transformación exige el valor de abandonar las viejas máscaras, y algunas personas dejarán de entenderte cuando empieces a hacerlo. Eso no es un fracaso, es la señal de que finalmente algo real está emergiendo. Dostoyevsky comprendió las contradicciones de la mente humana con una profundidad que todavía incomoda. En sus obras, los mayores conflictos nunca ocurren entre héroes y villanos, ocurren dentro de la propia conciencia. Y la pregunta que resuena en cada una de sus páginas sigue siendo perturbadoramente vigente. ¿Por qué el ser humano insiste en caminar hacia su propio sufrimiento? Tal vez ya lo viviste. Una oportunidad apareció frente a ti, pero encontraste razones para renunciar. Una relación sana comenzó a florecer, pero el miedo fue más fuerte. Un sueño parecía finalmente posible, pero una voz silenciosa repetía que no era suficientemente bueno. Estos momentos parecen diferentes entre sí, pero casi siempre nacen de la misma raíz: la creencia inconsciente de que no merecemos aquello que deseamos. Sufrir, por más doloroso que sea, muchas veces
parece más seguro que enfrentarse a lo desconocido, porque el dolor familiar tiene un nombre, la transformación no. Los traumas y fracasos pueden crear una identidad basada en el dolor, y cuando eso ocurre, el sufrimiento deja de ser solo una experiencia y pasa a definir quién creemos que somos. Cualquier posibilidad de cambio provoca miedo, porque exige abandonar una versión de nosotros mismos que, aunque está herida, siempre nos ha parecido familiar. Por eso tantas personas repiten las mismas relaciones, cometen los mismos errores y reviven los mismos conflictos, no porque deseen sufrir de manera consciente, sino porque la mente prefiere permanecer en territorio conocido antes que enfrentar la incertidumbre de la transformación. La psique humana funciona como un océano profundo. La conciencia es apenas la superficie iluminada por el sol. Debajo existe un universo entero de emociones, recuerdos e impulsos que siguen moviéndose incluso cuando creemos ser plenamente dueños de nuestras decisiones. Es precisamente en ese territorio invisible donde nacen muchos de los comportamientos que parecen no tener sentido. La reacción desproporcionada ante una crítica menor, la dificultad para confiar en los demás, el miedo constante al fracaso, la necesidad de agradar a todo el mundo, aunque te cueste la salud, casi nunca surgen del momento presente. Son ecos de experiencias pasadas que permanecieron vivas en la mente, esperando una situación similar para volver a salir a la superficie. El tiempo por sí solo no borra esas marcas, solo nos enseña a ocultarlas bajo nuevas responsabilidades, nuevas relaciones y nuevas distracciones. Muchas personas pasan décadas intentando transformar únicamente lo que está afuera. Cambian de trabajo, de ciudad, de pareja. Durante un tiempo sienten que por fin encontraron un nuevo camino. Sin embargo, poco después, los mismos conflictos vuelven a aparecer con rostros diferentes. La inseguridad sigue presente. El miedo continúa paralizando. La sensación de vacío permanece. Eso ocurre porque el escenario cambió, pero el observador sigue siendo el mismo. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de preguntarnos por qué la vida repite siempre los mismos desafíos y empezamos a preguntarnos qué existe dentro de nosotros que sigue produciendo las mismas respuestas. Ese cambio de perspectiva exige valentía, porque nos obliga a abandonar el papel de víctimas de las circunstancias y asumir la responsabilidad de nuestro propio proceso de crecimiento. Ninguna prisión invisible permanece intacta cuando alguien decide conocerla a profundidad. El autoconocimiento no elimina todo el dolor, pero transforma la manera en que convives con él. Cada miedo comprendido pierde parte de su fuerza. Cada emoción aceptada deja de controlar tus decisiones. Cada verdad asumida abre espacio para una nueva manera de vivir. Tal vez la libertad que siempre has buscado nunca estuvo en controlar el mundo que te rodea. Tal vez ha estado esperándote en silencio, hasta el día en que decidas explorar el universo más complejo y más rico de todos, tu propia mente. Antes de terminar, una sola pregunta. Si hoy pudieras conversar con la versión de ti que existía hace 10 años, ¿te reconocería? ¿O diría que en algún momento del camino abandonaste quién eras realmente para vivir la vida que los demás esperaban de ti? Tal vez la respuesta a esa pregunta será el primer paso de la transformación que has estado buscando.